esas obras ahora ya la criatura las puede tener como propias. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios hizo en la creación y todo lo que Dios hizo en la redención ahora son del alma. ¿Qué sucede? Eso sucede. Híjole, yo nunca había pensado tantas cosas. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Tiene la misma naturaleza de Dios, está a la par con Dios. ¿Tiene la qué? La misma naturaleza de Dios, está a la par con Dios. Así es. Y en nosotros, ¿qué se nos quita? ¿Y qué se nos pone? Se nos quitan los atributos, se nos ponen los atributos de Dios. Así es. ¿Y eso qué quiere decir? Que en ese momento volvemos a poseer la inmaculadez. Ahora la criatura se vuelve inmaculada. ¿Dónde quedó el pecado original? En ningún lado. Porque si el pecado original lo que tiene es la ausencia de la vida divina y la ausencia de la voluntad divina, en el momento que la criatura recobra la vida divina y la voluntad divina, en ese momento se perdió el pecado original y en ese momento la criatura vuelve al estado de inmaculadez. ¿Sí se entiende esto? Yo comprendo que esto es como difícil, lo que decía hace rato, es un choque con lo que sabemos, un choque con esa actitud de personas, de seres caídos, que nos tenemos que dirigir a Dios y que lo más que estamos anhelando es la salvación. Ese es como el punto culminante, pero es que nunca hemos leído la Biblia, nunca hemos leído el Génesis, nunca hemos leído y nunca hemos interpretado lo que quiere decir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué en Jesucristo y no en Dios? Porque tenemos una naturaleza humana que Dios no tiene, pero la humanidad que el Verbo toma, esa sí es semejante a mí, porque tiene la misma naturaleza que yo, pero aparte tiene la divinidad. Por lo tanto, debemos ser a imagen y semejanza de Jesús. Y ahí en Él somos imagen de Dios, en la parte espiritual que es vida divina. Cuando tomamos esa divinidad en nosotros, ahí sí podemos ser el cuerpo místico de Cristo verdaderamente, porque somos cuerpo místico de Cristo y la cabeza de Jesús. O sea, quien vive ese cuerpo místico, ¿cómo sí y no. Sí y no. Sí y no. Ya contestada. Yo no tome lo divino dentro de mí. Espérenme. Sí, ¿por qué? Porque nos volvemos realmente parte de Cristo. No porque no es místico, sino es real. Hay una lectura que define perfectamente eso, donde Luisa, con las dudas que nosotros tenemos, porque ella también tuvo que ir aprendiendo poco a poco, y le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué no esa vida que tú dices que vives en la persona que vive en tu voluntad, no es la misma que viven las personas que viven en tu gracia? O sea, que no la vida que tú haces en ellas no es la vida de la gracia. Y entonces Jesús le dice, no es vida mística como aquella en que viven las personas que viven en mi gracia, sino es vida real. ¿Qué dijo? No es vida mística como las personas que viven en mi gracia, sino es vida real. ¿Qué está diciendo? Que la vida mística no es real. Que la vida mística es la participación de los efectos de la vida divina, pero no es la vida divina. Por lo tanto, en ese sentido, no somos miembros místicos o de la vida mística de Jesús,
sino que ahora somos miembros reales de Jesús. Y eso lo dice San Pablo, por si lo dudan. ¿En dónde lo dice San Pablo? ¿En dónde? Ese es el problema, que no tenemos el conocimiento completo. San Pablo dice, refiriéndose a Jesús, Colosenses, si no me equivoco. no, dice, todo fue creado por Él, para Él y en Él. O sea que de alguna manera nosotros estamos creados en Jesús, no fuera de Jesús, sino en Jesús. Si somos creados en Jesús, somos parte de Jesús. Él es la cabeza real y nosotros somos los miembros reales de Él. No místicos, sino reales. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Entonces, ¿sí queda? Entonces, si ya entendemos que no es místico, sino real. ¿Qué? O sea, se pudiera decir que entonces los santos vivieron en la vida mística. Así es. Y Luisa vivió la vida real de Jesús está hablando. Así es. Es la diferencia. Esa es la diferencia y eso es lo que choca en el mundo. Todos dicen, ¿cómo que los santos no vivieron esto? No lo vivieron. Pero es que ellos fueron muy santos, hicieron grandes cosas, milagros, en fin. Sí, pero no lo vivieron. Y no lo vivieron no por culpa de ellos, sino porque Dios no lo había revelado, porque no era el tiempo. Y entonces dicen, es que eso sería como injusto. No, también Jesús da la explicación de eso. ¿Se acuerdan? No, estamos hablando de los santos de... Estamos ¿Antes de hablando, Luisa? bueno, ¿O de de antes de Luisa? Luisa que se puede poner en la O sea, actualidad. lo que quiere decir... ¿Qué dijo Jesús? No lo pueden entender ahora. ¿Ah? Bueno, no lo pueden entender, pero dice que los antiguos no vieron ni oyeron. Ellos hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos hubieran querido escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Bueno, el Evangelio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que es una injusticia? No. El camino para llegar a Dios, es una escalera. O sea, fuimos creados allá con Dios. El hombre al desobedecer se cae. Ahora Dios tiene que trazar una escalera para que el hombre pueda llegar otra vez a ascender. Pero una escalera se empieza por el primer escalón. Nunca se empieza por el último, se empieza por el primero. Los primeros son los patriarcas, todo lo que vino después del diluvio. Y ahí viene poco a poco, pero estos no fueron los últimos, pero cumplieron su misión, cumplieron al 100% lo que Dios les pedía, y ellos merecen ya la gloria que esos actos que hicieron les corresponde. No es denigrarlos, no es menospreciarlos, es simplemente ponerlos en el orden que Dios los puso. ¿De acuerdo? De aquí en Efesios, una de versículos dice, a ver si encaja con lo que Luisa nos quiere decir, con las revelaciones de ella. Dice, examínense siempre qué es lo que agrada al Señor. Así es. Es eso. O sea, que siempre tenemos que actuar con lo que le agrada A Él. a Él, que es lo divino. Eso es la... No le regalen la corbata de seda que habíamos dicho anoche. Sino que todo lo que Él haga es agradar al Señor. Así es. Eso es. Aquí está en Efesios 4. ¿Sí? O sea, vamos a preguntarnos. El problema es que nunca nos responde. O sea, no sé si estén de acuerdo. ¿Qué te agrada, Señor? Bueno, me agrada lo que les he dejado. Punto. Sean santos. Traten de ser santos, traten de ser perfectos, pero al modo humano. Hasta donde ustedes logren
pero al modo divino todavía no llega el tiempo. O sea, cuando se le van los discípulos a Jesús, cuando habla de que se tienen que comer su carne y que tienen que beber su sangre, o sea, simplemente después de que se le van los discípulos, de que Pedro se queda así como, bueno, se pueden imaginar cómo se quedó de haber dicho, híjole, este nos quiere volver caníbales. O sea, dice, a ver, dame una mordida. En la mentalidad del judío, que no podía tomar sangre, o sea, que las carnes las tenía que desangrar y todo, y ahora este señor me está diciendo que le dé una mordida para comerme su carne. Por eso Pedro, esa respuesta que da Pedro, la hemos tomado como maravillosa. No, perdón, no es menosprecio, no es nada, es simplemente una forma de decir, es como el burro que tocó la flauta. Se lo inspiraron de arriba y lo dijo, pero dijo, ¿sabes qué, Señor? No te entiendo nada. Me parece horrible lo que me estás diciendo, pero no tengo forma de poder decir no, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, se lo inspiraron. Por eso digo que es como el burro que tocó la flauta, porque no supo ni lo que dijo. ¿Y qué dice Jesús? Si esto que les estoy diciendo los escandaliza, ¿qué dirían si les dijera dónde se encontraba antes el Hijo del Hombre? O sea, Él, ¿dónde estaba antes de venir a este mundo? Por eso no lo dijo, y lo dice en la última cena. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Si se los dice, esto que estamos diciendo, hasta Pedro le hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí, estoy seguro que estás loco. Ya me voy. Ahora hasta ellos se hubieran ido. Por lo tanto, Dios tiene un plan, Dios tiene una meta. Y esa meta y ese plan es regresar al hombre, pero poco a poco, poco a poco. Ahora decide que es el tiempo en que esto se debe de demostrar, se debe de revelar. Bueno, Él dice que sí y nosotros vemos que, híjole, qué difícil. Decirle, oye, Señor, pues facilita las cosas, ¿no? O sea, abre las mentes de las personas, porque las personas están aferradas a lo suyo, aferradas a lo suyo. Y esto último que dijo aquí en esta lectura, hasta el modo de rezar es diferente. Ahora en la actualidad hay una gran controversia con la oración de Jesús. Se dice que la oración de Jesús es el Padre Nuestro. Y ahora yo les pregunto, ¿será cierto? ¿Será cierto? No, porque desde que empezó su vida pública, por eso, la oración de Jesús, ¿será la de Él? Es una oración que deja para nosotros. O sea, Pedro le pide, le dice, oye, enséñanos a orar como oras tú. Y entonces Jesús les enseña el Padre Nuestro. Les dice, en María Valtorta está más claro que en el Evangelio, porque dice, les voy a enseñar la oración perfecta, pero antes tienen que llegar a entender bien todo para que su santidad humana acepte esta oración. O sea, es una oración para nosotros, para que nosotros nos dirijamos al Padre y que le pidamos lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos nosotros? O sea, la primera parte es una oración que está dirigida a Dios. O sea, un reconocimiento del Padre, un reconocimiento de quién es, de que merece la gloria, de dónde está. Todo eso está claro. Pero cuando vienen las peticiones, ¿qué estamos pidiendo? Que haga la voluntad de Dios en mí. O sea, como decíamos ayer, que se haga tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Es como en el cielo y en la tierra.
Porque si le cambiamos el cómo, ya el significado cambia. Le quito el cómo, que es la forma en que se debe hacer, y ahora dice que se cumpla tu voluntad allá y aquí. O sea, que se obedezca tu voluntad allá y aquí, que es lo que platicábamos ayer. Luego, ¿qué pedimos? El pan. ¿El bolillo, la concha o cuál pan? El pan de su voluntad. El alimento de su voluntad. La Eucaristía. Que nos dé el pan de su palabra, Ajá. el pan eucarístico y el pan de su voluntad. Ese es el pan que estamos pidiendo. El pan material no teníamos por qué pedirlo. Es obligación de Dios darlo. ¿Y será cierto? Cuando el padre tiene un hijo, es obligación del padre darle el alimento. No tiene que estar el hijo diciendo, ay papá, dame un pan. Bueno, hay uno que otro desalmado por ahí, pero la mayor parte es obligación del padre dar el pan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros permaneciéramos siendo hijos, el padre tendría la obligación de darnos el pan y no tenemos por qué pedirlo. Pero siendo hijos es teniendo todo lo anterior, o sea, teniendo lo que Él nos dotó para ser hijos. Si no, no somos hijos y ahora sí estamos pidiendo el pan. Pero como ya le estamos pidiendo el pan necesario, es su palabra, es su voluntad, eucarístico, en ese momento nos volvemos hijos. Y luego, ¿qué dice el Padre Nuestro para una vez completarlo? Perdona nuestras deudas, que eso ya habíamos hablado, que no son ofensas, son deudas. Y luego, También nosotros perdonamos. no nos induzcas a la tentación. Y ahora decimos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Sí? No nos dejes caer en la tentación. Cada vez que nosotros pecamos ya tenemos el pretexto ideal. Me dejaste caer. ¿Sí se entiende? Es perfecto, porque ahora ya me puedo justificar, decirle, no Señor, te estoy pidiendo que no me dejes caer y me sueltas y ¡pum! No, ¿qué dijo? Si no me das este pan, el pan que te estoy pidiendo, me dejas sin armas, me dejas totalmente desarmado contra el mal. Y en ese momento no tengo la fuerza para poder enfrentarlo. Y entonces eso es como inducirme a la tentación. No me estás dando lo necesario. Pero si me das este pan, que me lo está dando continuamente, el que no lo quiere tomar somos nosotros. O sea, nosotros no queremos tomar ese pan. Porque leer la palabra de Dios, ay no, qué aburrido. ¿Sí? Qué aburrido. Oír la palabra de Dios, no, por favor, ¿qué es eso? ¿De qué me hablan? ¿Sí? Ir a misa, no, un momento, yo voy cuando me nace. ¿Sí? A mí no me obliguen, yo voy cuando me nace. Eucaristía, ay, todavía crees que ahí está Jesús. Es un modo de decir, es un rito, es una tradición, pero no es real. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra religiosidad. Esa es la doctrina que nosotros seguimos. Por eso decíamos que somos idólatras, porque cada uno tiene su propio Dios. Cada uno se ha formado sus propias reglas y por lo tanto el Dios que yo tengo es diferente del que ustedes tienen. Y el de cada uno de ustedes es diferente del de los demás. Entonces tenemos esto, el Padre Nuestro será la oración de Jesús. Ah, bueno, antes se me olvidaba. ¿Líbranos de qué? Del mal. Y entonces yo les pregunto, ¿el mal existe? No. El mal no existe.
Si el mal existiera, ya habría dos principios eternos. El bien, que es Dios, y el mal, que quién sabe quién sea. ¿Sí se entiende? O no habría otra posibilidad más que Dios hubiera creado el mal. Ahora, ¿cuál les gusta? ¿Que exista desde siempre o que Dios haya creado el mal? Por supuesto que no, eso es un absurdo. Que Dios hubiera creado el mal es un absurdo. Entonces el mal no existe como tal. El mal se hace, el mal se crea. ¿Qué necesitamos para crear el mal? Quitar el bien. Quitar el bien. Cuando el bien existe, o sea, está el bien, el mal no hay forma de poner el mal, más que quitando el bien. Entonces ese es el mal. Y ahora, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Dios es el bien. ¿Qué puede quitar a Dios de un lugar? ¿Qué puede llegar a decirle a Dios, sabes qué? Quítate. La voluntad del hombre. La voluntad del hombre. Por lo tanto, la voluntad del hombre es la que puede crear el mal. La voluntad del hombre es la que llega y le dice, ¿sabes qué? No te quiero, quítate, y en ese momento está creado el mal. Por lo tanto, no es líbranos del mal, sino líbranos del maligno. Y todos entendemos por maligno a ese ser que tiene cuernos, cola y un trinche en la mano. ¿Sí saben quién es? No, pero ¿por qué voltean a ver a Ricardo? ¿Quién es ese ser? Nosotros. Nosotros somos el verdadero demonio. Nuestro demonio somos nosotros. Mi demonio es mi voluntad. No es el demonio, no es Satanás. Satanás es un inútil, porque no nos puede orillar, no nos puede llevar al mal. El demonio no tiene capacidad de poderme tirar. El que tiene la capacidad de tirarme es mi voluntad, que es la que decide. Yo soy el que decido pecar. El demonio me pone la tentación, me pone la oportunidad, me da todos los medios para pecar. Está continuamente aquí susurrándome, esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Sepárate de Dios, Él te quiere tener prisionero, te quiere tener sojuzgado. Sé libre, usa todo tu ser, diviértete, goza de esta vida. Y por el otro lado tenemos al angelito de la guarda y apoyado por San Miguel Arcángel diciendo, no le hagas caso, no le hagas caso. Pero minimizamos esas voces y decimos, no, si yo merezco, creo que lo valgo, creo que valgo lo suficiente para poder ser y darme el placer que yo quiera. Por lo tanto, el verdadero demonio soy yo. El verdadero demonio es mi voluntad, que es la que decide en un momento dado lo que yo debo hacer. Creo que esto queda claro. Entonces, líbranos del maligno de mi voluntad. ¿Sí? Ahorita que dice, bueno, los gustos, claro, no gustos de pecado, sino, por ejemplo, si, digamos, queremos hacer un viaje a algún lugar, a Tierra Santa o a algún lugar, pero ese sería como mi deseo, cómo lo transformo, o sea, para que saber que es Jesús, o sea, en divina voluntad. Por ejemplo, si tengo ganas de ir a algún lado, ¿cómo lo hago en divina voluntad? ¿Cómo lo diferencias? Porque entonces sería como mi deseo humano y no el deseo de Jesús.
Para empezar a entender, o sea, no es la totalidad, pero para empezar a entender, vamos a decir lo que Jesús nos invita a decir. Voy a hacer esto porque es Jesús quien lo quiere hacer en mí. O decirle, ven Jesús a hacer esto en mí. ¿Sí? Y ustedes, mujeres, y bueno, también nosotros, podemos decir, ven María a hacer esto en mí. Entonces la pregunta es, ven Jesús a ir a Tierra Santa. Sí, Señor, allá voy. Ven Jesús a Cancún. Bueno, sí, voy contigo para que te diviertas, siempre y cuando seas sanamente. Ven Jesús a emborracharte en mí. O sea, o sea, yo ahí no voy. O ven María para comprarte un bikini en mí. ¿Las podrá acompañar? No. Entonces es una manera. Se acabó la pila. La pila. La pila. ¿No hay pila? Se le encargaron las pilas. Este es el problema de actuar sin pilas, ¿ve? Entonces, cuando se nos acaba la pila divina, ya se quedan con el chisguete de voz que tengo. Dicen que mi voz es de primera fila, cuando mucho. Bueno, entonces, el mal es creado por nosotros. Nosotros somos los que nos estamos propiciando el mal. El demonio, vuelvo a repetir, no le echemos la culpa de nuestros pecados. Él nos pone la tentación, nos da todo lo necesario para que mi voluntad decida, pero no puede tirarnos, no puede hacernos caer. Esto que quede perfectamente claro. Somos infinitamente superiores a cualquier ángel. A cualquier ángel. Los serafines y los querubines son infinitamente inferiores al ser humano. ¿Por qué? Porque el ángel es un ser espiritual creado para servir a Dios en el hombre. Para eso fue creado el ángel. Por lo tanto, el ángel tiene una meta que es servir a Dios en el hombre, bueno, donde quiera que esté Dios, pero sobre todo en el hombre. Ahora, el ángel ya no tiene esa capacidad de venir a servir a Dios en nosotros, porque Dios ya no está en nosotros. Entonces ahora el ángel tiene su meta acá arriba, pero sigue sirviendo en parte al hombre, tratando de guiarlo, tratando de favorecerle el camino. Y ahí está el ángel de la guarda, o sea, cuidándonos, sugiriéndonos lo que debemos hacer, pero no tiene tampoco la capacidad de impedirme caer en el mal. El hombre es libre, y eso quiere decir que nadie puede sojuzgar mi voluntad, nadie. Y Jesús nos dice que Él creó en nosotros una voluntad libre que nadie puede dominar, ni siquiera Él, ni siquiera Él. Por lo tanto, vayamos alejando un poco la idea de que el demonio nos puede tomar. Olvídate. No. La fila.
Lo dirán de broma, pero Perdón. ya casi se acaba, ¿eh? Bueno. Cuando... Perdón, entonces quedó claro Sí. que María no va a ir contigo para escoger bikini ni tangas. No, sí, definitivamente. Bueno, Cuando ya, digamos, leemos y hemos entrado un poco y que dice Jesús, o sea, solamente necesita conocimiento de la divina voluntad, saber que alguien lo dona, bueno, que Dios lo quiere dar. Y bueno, cuando ya decidimos entrar, o sea, decir sí, usted dice que nosotros nos salimos, o sea, cuando solamente en el momento de que pecamos, o sea lo que sea, mentira o lo que sea, cualquier pecado. pero es cualquier pecado, es cuando nos salimos, es solamente, pero de ahí, o sea, estamos constantemente siempre y cuando no pequemos. Cuando ya hemos decidido... Siempre y cuando conozcamos que existe la divina voluntad, conozcamos lo que puede hacer en nosotros, conozcamos que la podemos adquirir, conozcamos que Dios nos la quiere dar, y cuando esté todo eso y yo ponga la intención de vivir fundido en esa divina voluntad, ahí ya estoy viviendo en la divina voluntad. Ahora, el permanecer, eso depende ya de mí, o sea, de si soy o no soy fiel a lo que Él me está diciendo. Si lo invito a hacer todas las acciones en mí, junto conmigo, y Él puede hacer eso, no lo que no puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces ahí está ya nuestra vida en la divina voluntad. Ahora, ¿qué tanto estamos logrando? Con eso es hasta donde sepamos. Hasta donde sepamos. O sea, la gloria, el conocimiento que nosotros podamos tener de la divina voluntad es lo que nos hace partícipes de lo que la divina voluntad hace. Todos hemos vivido en la divina voluntad, todos. ¿Por qué? Porque la divina voluntad lo contiene todo. Incluso voy a decir algo que también les va a parecer muy raro. El demonio, el infierno está en la divina voluntad. El demonio vive en la divina voluntad y esos ojos que hizo son perfectos. Así se abrieron unos ojos enormes. De una rayita que se le veía por el sueño, de repente Eso es extraño lo que estoy diciendo. Pero yo les pregunto, si no vive el demonio en la divina voluntad, dígame, ¿dónde vive? ¿Dónde vivirá el demonio? ¿Eh? En el infierno, perfecto. ¿Y dónde está el infierno? No hay nada fuera de Dios. Dios es infinito. No se nos olvide, Dios es infinito. Si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito. Ya habría algo que está fuera de Él. Por lo tanto, Dios ya no sería Dios. ¿Sí se entiende el concepto? O sea, el mismo infierno está dentro de Dios. No que Dios sea el infierno, porque luego así lo toman, sino que el hecho del infierno no es un lugar, tampoco es no hay un lugar, una cueva así con una puerta de hierro que diga aquí es el infierno. Eso no existe. El infierno es un estado del alma. Un estado en el cual el alma se quita totalmente todos los bienes de Dios. Y ese estado y ese lugar en ese infinito que es Dios se llama justicia divina. Imaginemos los rayos de un sol, del sol. Cada rayo de ese sol divino es un atributo de Dios. Un rayo es el amor, otro rayo el perdón, la misericordia, la bondad, en fin, todo. Pero hay un rayo que se llama justicia.
Y ese rayo de justicia no es un rayo castigador, no es algo que llegue a castigar, no. Es un rayo que simplemente no contiene ninguno de los bienes de Dios, solamente el bien de la existencia. Porque el demonio, por mucho que pueda hacer, no se puede quitar su propia existencia, porque esa le fue dada por Dios. Entonces el demonio se quita todos los bienes que Dios le había dado, y eso es porque ese rayo donde él se puso no contiene ningún bien de Dios. ¿Sí? Sí. Permiso. Recordando el relato en parte de la Apocalipsis que el demonio fue Expulsado. del cielo, se arrastra por la tercera parte de los ángeles. Hay quienes presentan en su narrativa bíblicas en este sentido de que ellos tuvieron primero que las generaciones humanas. Ellos tuvieron que... Tuvieron primero esos ángeles caídos aquí en el planeta, ángeles del ser humano. Entonces, la pregunta en este sentido, sí, no somos nosotros porque creamos hermanos nosotros mismos con nuestra voluntad que decidimos hacer algo específico, concreto, negativo, destructivo, hermano, desde el punto de vista de la consecuencia. Entonces, lo que nos han enseñado por años es que heredamos el pecado de Adán, en ese sentido, esa voluntad que de generación en generación hasta la tercera, para atrás, para adelante. De alguna manera, las almas, cuando nacen, ya los nuevos seres humanos, hay quienes plantean que traemos cosas tal vez de mis abuelos, abuelos, maternos, paternos, del padre, la madre, y a través de los hijos, nietos y así. Entonces, porque nos ha enseñado eso, que se vemos el demonio como algo externo, algo interno, la contaminación de la voluntad humana. Entonces, si esos seres estuvieron aquí antes que nosotros y contaminaron, después viene el diluvio, hay algo externo, es decir, es de nosotros, pero sí, es de nosotros porque nosotros decidimos, porque tenemos una voluntad, el libre albedrío que hablamos. Entonces, ¿qué es eso que de día o de noche algo que nos está diciendo? Mira, puedes coger esto, te puedes apropiar y te roba algo que no sea suyo. O es el hombre deseando a una mujer y a lo mejor es casado. O viceversa, la mujer también. Hay algo que, ¿cómo podemos identificar? Porque somos responsables, somos gente responsable al decidir pensar algo, hablarlo o hacerlo concretamente. Pero eso no nos lleves o no nos incita a la tentación. Hay algo, hay un elemento ahí que entra para ver por los órganos de los sentidos, pero hay algo que a veces no es tan visible físicamente a los humanos, que está ahí como presentando la situación, y a veces popularmente sí ahí nos metemos la pata. Sin querer. Y a veces metemos las dos y todo el cuerpo. Por eso es que tenemos que estar en constante oración. Más o menos. Vamos a tratar de aclarar eso. Los ángeles son seres creados, ¿de acuerdo? No son seres eternos, son seres creados. Y son seres creados libres, igualmente, o sea, no son esclavos, son libres, tienen una voluntad angélica libre. Por lo tanto, Dios tuvo que darles a escoger si querían llevar la vida que Él quería que llevaran o querían separarse, con una pequeñísima diferencia de nosotros, pequeñísima, que ellos no están destinados a vivir la vida divina. No es posible que ellos tengan vida divina, porque para tener esa vida divina, el Verbo habría tenido que angelizarse, para que hubiera esa unión, igual que ahora hay con nosotros. El Verbo eterno se humaniza, toma una humanidad, y ahora eso es lo que a nosotros nos permite poder llegar a vivir la vida divina, por esa unión que hubo.
Entonces los ángeles no tuvieron esa oportunidad, no tuvieron ese fin, no oportunidad, sino esa finalidad. Y el ángel malo, sea Luzbel, que era el más agraciado, ojo con esto, eso es importante, el más agraciado es el más desgraciado en el buen sentido de la palabra, porque la soberbia se vio tan semejante a Dios que dijo: yo también puedo ser Dios. Yo conozco todos los actos de Dios, yo los puedo hacer, y eso es lo que lo lleva a rebelarse. Y esa batalla que se inició en el cielo fue una batalla de voluntades, no fue una batalla con armas ni con nada por el estilo. Es Satanás, que ya no era Luzbel, sino ahora es Satanás. En ese momento él lo que quiere es quitarle a Dios a todos los ángeles, y les empieza a poner la idea, a decirles: ¿saben qué? Hay que rebelarse contra Dios. Y entonces sale por ahí otro, que es San Miguel Arcángel, que es el que toma la batuta para defender a Dios, no con armas, sino con susurros, con ideas, diciendo: es justo que sirvamos a Dios. Esa batalla tiene un tiempo. En Los Ángeles hubo un momento en que ellos vivieron en el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque la batalla terminó el tiempo de la prueba, y en ese momento que termina la prueba, los que decidieron rebelarse contra Dios, todos fueron arrojados en el cielo. Ya no se encontró lugar en el cielo para ellos, porque ya no había posibilidades de elegir. Llegaron a la eternidad, salieron del tiempo angélico, se ponen en la eternidad, y en la eternidad no hay forma de cambiar. O sea, son inmutables. Cualquier ser que está en la eternidad es inmutable. Dios no puede cambiar. Los ángeles no pueden cambiar. Igual que todos los humanos que han ya pasado a la otra vida, el que decidió condenarse no puede salvarse, porque no quiere, porque no puede decir me arrepiento. Y el que se salvó no puede decir yo me quiero salir de aquí y me quiero ir al infierno. Ya no hay posibilidades. Por lo tanto, el Satanás, Lucifer, o sea, son los seres que cayeron, que fueron arrojados al mundo para continuar su batalla contra Dios. Ellos sabían cuál era la finalidad de Dios en nosotros. Por eso se revela Luzbel. Cuando supo que Dios se iba a humanizar, dijo: no, yo no serviré, non serviam, no serviré. Y ese no serviré es porque el pobrecito pensó que el ser humano es inferior a él. Y dijo: no es justo que el Verbo se encarne en un ser inferior a mí. Lo que no pensó es que ese ser inferior a él es Jesús. Porque esto fue antes de que el Verbo tomara carne. O sea, ese conocimiento que tenían ellos fue lo que hizo rebelarse. Y ahora viene a la tierra para seguir su batalla. Y para entender cuál es la batalla, vamos a leer el Génesis. ¿Cuál fue la batalla que hizo el demonio? No, ya aquí en la tierra. Intentar a Eva. Y la pregunta es, ¿por qué a Eva y no a Adán? Porque Adán tenía la divina voluntad, porque toda esta obra de Dios que iba a ser para todos, lo primero, cuando Él decide hacer una obra para toda la familia humana, primero lo trata con uno.
Y cuando ese uno le corresponde, cuando ese uno le paga a nombre de toda la familia humana, entonces decide ponerlo a disposición de todos. Por lo tanto, ese uno era Adán. Pero Adán, teniendo la vida divina, el otro no se le puede acercar. O sea, no tiene capacidad de acercársele, por la pregunta que hubo ayer de las tentaciones del desierto. O sea, el demonio no tiene posibilidades de tentar a Dios. Bueno, Eva vivía en la santidad de la gracia, era la llena de gracia, ella sí. Todos los efectos de la vida divina los tenía Eva, pero era una santidad humana. Por lo tanto, Satanás sí se le podía acercar. ¿Y qué fue lo que Satanás le empezó a decir a Eva? No la llevó y dijo, te comes la fruta. No. ¿Qué fue lo que hizo? Que podía ser como Dios. Ese es el punto. Tú puedes llegar a ser como Dios sin Dios. Tú nada más comes este fruto. Y comiéndolo te vas a hacer igual a Dios. ¿Y cuál era el fruto? La manzana, o era papaya. El fruto era la tentación, la soberbia. Es el conocimiento. Era el acto humano, el acto humano. O sea, no es una fruta, es el acto de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Sin la unión con la voluntad divina. Dígame. Como que quedo como sin entender un poquito el por qué él se le podía acercar a ella, a Eva, entonces como si Dios no la creó igual que Adán. No sé, ayúdame a entender ahí, estoy como enredada. A ver, se nos puede explicar a los hombres, las mujeres sálganse porque... Usted dijo que él fue creado en la vida divina y ella en la gracia como en la vida humana, porque fuimos salida de Dios es un hombre de negocios. ¿Sí? Dios inventó la frase de time is money. ¿Será cierto que Dios es un hombre de negocios? Sí. Los talentos, ¿no? La parábola de los talentos. Al que le regresan sus talentos más otro tanto, son siervos buenos, fieles, y pasen a gozar de todo lo que es su amo. El que no le regresó más que lo que le dio, ¿qué le dijo? Siervo malo y perezoso, si sabías que recojo donde no he sembrado, cuando menos lo hubieras puesto en el banco para recibir los intereses, cuando menos. Así que como eres perezoso, sáquenlo de aquí no tiene cabida. Y ese talento dénselo el que tiene más. Dios quiere primero el pago de lo que Él da, porque Él ha dado su vida, ¿sí? Completa. Bueno, si eso lo hubiera dado en varios, como en la parábola, ya cuando es una obra para toda la humanidad, si lo hubiera dado a Eva también, la divina voluntad, y hubiera sucedido que Eva cae y Adán no, o Adán cae y Eva no, ahora ¿qué hace Dios? ¿Qué hubiera hecho Dios? Hubiera dicho, híjole, cayó Eva. Bueno, los hombres son inmaculados, las mujeres fucha. ¿Sí le parece? ¿Así hubiera sido? No. Tenía que ser con uno. Y ese uno tenía que pagarle a nombre de todos. Y entonces ese uno hubiera logrado que el reino se estableciera. Y de ahí se le hubiera pasado a Eva como enseñanza. Igual que lo está haciendo Luis ahora con nosotros a través de los escritos.
O sea, a través de las verdades que Dios le comunicó, ella nos los está comunicando y nosotros podemos adquirir ese reino. Entonces, Satanás no se le puede acercar a Dios. Eso es algo más que como un plus que tiene el vivir en la divina voluntad. Se acabaron las tentaciones. Ya no hay forma de que Satanás pueda acercarse al alma que vive en la divina voluntad. Así que de ahí en adelante ya no hay pretextos. Porque ahora el pretexto es que el demonio me puso un 4 y caí. ¡Ay, vieja, ¿qué crees? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Bueno. Entonces, cuando uno vive, por ejemplo, una vida en gracia, sí se puede acercar, pero cuando uno ya entra a lo que es vivir en la divina voluntad. Los grandes santos que han vivido en gracia han sentido unas tentaciones tremendas. Las han vencido, pero ha sido tentado. Entonces, la batalla que el demonio hace en la tierra es exactamente igual que la que hizo en el cielo, pero la hace tentando a la que podía tentar, que era Eva. Entonces, puedes ser como Dios si comes de este fruto. O sea, puedes ser como Dios si haces tu voluntad y tomas tus actos y los haces sin la anuencia de Dios. Y ahí fue donde cayó Eva. Así es. Y ahora, Satanás no se le podía acercar al hombre, pero Eva sí. ¿Por qué? Porque participaba de la misma naturaleza de Adán, que era la naturaleza humana. Ya ven por qué siempre decimos que ay de nosotros, pobrecitos hombres. Cuando criaron a la mujer, uy, no. Bueno, entonces ese es el punto. No sé si le queda claro lo de la batalla. La batalla en allá y la batalla aquí. Pero la batalla aquí es con tentación, con vejaciones. O sea, el demonio no nos puede poseer, ¿de acuerdo? No hay posesiones. ¿Mandé? Es inferior. En la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿había posesiones? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía todavía la gracia. O sea, el hombre vivía muerto a la gracia, el demonio hacía lo que quería con él. Pero una vez llegando Jesús, una vez restituyéndonos la gracia, el hombre ya vuelve a estar un poco arriba del demonio y ya no puede recibir ese sojuzgamiento. ¿Sí? Entonces ahora tienta. Y lo que nos dicen en la actualidad, que el demonio puede poseer a una criatura, eso definitivamente no tiene mucho sentido. Lo que existe es entrega. El hombre se va entregando poco a poco y Satanás va teniendo dominio sobre él. Ya no puede dominar sus vicios, ya no puede dominar todo lo que él tiene. Y el demonio simplemente le susurra, y cuando ve que ya está totalmente de él, ya lo deja y se va a hacer la lucha en otros. Pero aquel ya es presa de los actos del demonio, que es lo que decíamos también ayer. O sea, la verdadera adoración. A ver, permítanme, por favor. Bueno, yo pienso, ¿no? Como dice usted, que no lo puede poseer el infierno, pero yo pienso que porque hay adoradores del mal, como los satánicos que pues adoran al mal, entonces pienso que como que esas personas viven más el mal, bueno, viven por completo el mal que el bien, entonces esas personas no están poseídas. Es lo que estamos diciendo. Posesión no existe, existe entrega. O sea, la persona va aceptando las obras del mal. ¿Y cuáles son las obras del mal? Es no seguir lo que Dios nos ha dado. Simplemente no siga los mandamientos y ahí está poseída por el mal.
pero es una no seguirlos voluntariamente. Yo no amo a Dios sobre todas las cosas, yo amo las cosas más que a Dios. Y eso lo hacemos todos. Perdón, pero lo hacemos todos. O sea, yo amo más a mi hija adúltera que a Dios, porque la recibo, porque acepto todo lo que ella hace. Yo amo más a mi hijo, a mi hija, que usan métodos de planificación familiar, porque están impidiendo la procreación, que es para lo que Dios creó el sexo. Yo amo más a mi hijo, que es bigote con bigote, lo que decíamos ayer. O sea, yo amo más a ellos que a mi Dios. Así que ese mandamiento no lo cumplimos. ¿Y cómo no actúan en ese caso? No es el momento. O sea, ¿sí se entiende? Sí. Entonces, y si seguimos, vamos a ir diciendo, por ejemplo, mandamientos muy duros. No matarás. Uno dice, yo nunca he matado. ¿Nunca he hablado mal de alguien? Sí, ¿verdad? Híjole, es un cuchillito de carne. Le matamos la credibilidad, la honra, la estima a una persona. Eso es asesinato. Así que estamos matando. No digamos que nunca hemos matado. En fin. Ahora sí, ¿quién más quería? No, espérame. Disculpe, tal vez un poquito fuera de tema, pero es que, como usted está diciendo, ¿verdad? Que el demonio no tiene poder, es un insignificante. Pero, bueno, yo fui a un retiro carismático y todo eso, y una persona me dijo, estaba ella de intercesora y estaba una persona y me dijo que a esa persona que supuestamente estaba poseída o yo qué sé, no se le podía ver en los ojos, porque no se le puede ver a los ojos, porque es el enemigo, y el enemigo supuestamente tiene mucho poder. Uy. ¿A lo mismo? Sí, ¿por qué entonces José a las personas debe ser que Dios lo permite? Por la entrega, por la libertad que usted tiene, la libertad que Dios le dio. Usted puede decir, yo me entrego a Dios, que eso es lo que la mayor parte de las personas creyentes quiere. Se entregan a Dios, pero se entregan parcialmente. Hay quien se entrega mucho, quien se entrega poco, quien se entrega al máximo, hasta donde conoce. Ahí están los santos que se han entregado hasta donde pudieron a Dios, y estamos nosotros que decimos, bueno, pues así, sí, voy a misa cuando me nace, yo creo, pero no practico. En fin, cada quien. En el mal es lo mismo. O sea, yo peco hasta donde yo creo que es conveniente pecar. Yo tengo algo para decir. Para mí, nadie tiene poder si tú no le entregas ese poder. Si uno se casa y uno crea que el marido tiene más poder sobre uno, usted ya le entregó el poder. No. Uno le da la amplitud para que otra persona tenga el poder sobre uno. Es uno el que se lo da. Si usted no se lo quiere dar, usted tiene que seguir teniendo el poder sobre usted mismo, que es la voluntad. Buena. No, definitivamente ese tipo. Pero espéreme, ese tipo de comentarios aquí no. Habemos muchos hombres, sí. Usted le puede dar la voluntad también a su hermana, y su hermana puede hacer con usted lo que quiera. Usted le da el poder a cualquiera, a su compañera de trabajo, y ella hace contigo lo que quiera. Tú le cedes el poder. ¿Pero por qué? Porque tú no tienes el conocimiento. Pero si tú tienes el conocimiento de laborar, el conocimiento de cómo te tienes que comportar, no le vas a quitar el poder ahora. Así es. Ese es el punto. O sea, es perfecto ese, aunque estamos diciendo que no.
Pero es exacto, nosotros damos el poder, damos la anuencia, yo me entrego. Y una vez entregado, ahora sí puedo decir que me posee, totalmente. Y eso mismo deberíamos de hacer con Dios. O sea, aquí debemos entender que no hay más que dos caminos. En esta vida no hay más que dos caminos. O con Dios o sin Dios. No hay un camino intermedio. Todas esas personas que dicen, bueno, es que yo soy bueno, yo no mato, no ofendo, no hago, no todo, pero tampoco soy con Dios, como si hubiera un camino intermedio, y ese no existe. Porque si no hago lo que Dios quiere, estoy haciendo lo que Dios no quiere. No hay más que otro, y eso Jesús lo dijo. El que recoge conmigo, si no recoge conmigo, desparrama. O sea, es muy, muy claro, no hay más que dos caminos. Dos caminitos solos. En el credo decimos que Jesús bajó a los infiernos, ¿verdad? A la luz de la divina voluntad, ¿cómo nosotros podemos entender eso? Al infierno es una mala traducción. O sea, dice Jesús descendió a lo bajo. O sea, lo bajo era el seno de Abraham, que era un lugar que nosotros conocimos mucho tiempo como el limbo. El limbo, que no es un lugar ni de castigo, ni de gozo, ni de premio, sino un lugar donde las almas buenas que merecían salvación, o sea, que ya habían sido purgadas porque pasaron por el purgatorio para limpiarse, pero no tenían acceso al cielo. Entonces estaban esperando en la redención para que Jesús les comunicara todos sus méritos y podérselos llevar. Al infierno no tenía razón de bajar. Primero, porque si baja al infierno, en ese momento el infierno deja de ser infierno. Porque ya dijimos que el infierno es la ausencia de los bienes de Dios. Si Jesús baja al infierno, está comunicando todo lo que es, en ese momento se acabó el infierno. Y aparte, como no hay una forma de poderse arrepentir, porque ya están fijos en eso, hubiera sido absurdo que Jesús bajara al infierno. Desciende a lo bajo, que era el seno de Abraham, y de ahí para llevarse ya con él a todas las almas de los justos, de los santos del Antiguo Testamento, para llevarlas al cielo. Perdón, referente a la, de nuevo con la pregunta que hizo la hermana, ¿verdad? Ella lo nombró posesión, usted lo nombró que es una entrega, ¿verdad? Supongamos que una persona en nuestras vidas tiene esa entrega muy fuerte. ¿Cómo uno, viviendo en esta voluntad divina, puede ayudar a esta persona que ha entregado esta voluntad? Por medio de la palabra va a ser difícil. O sea, no es sencillo, porque ya están totalmente aferradas a lo suyo. ¿Cómo salva o cómo hace Jesús para salvar a esas almas? Por medio de su vida, de sus méritos, de su pasión. Todo lo que Él hizo sirve como luz para que aquellas almas vean, sirve como fuerza para que aquellas almas tengan la capacidad de enfrentarse a sus propios vicios, y eso es lo que los está jalando. Bueno, si nosotros vivimos en la divina voluntad, lo que se está haciendo es duplicar la vida de Jesús. Por lo tanto, estamos duplicando la fuerza, la luz, todo el conocimiento, como para hacerle más fuerza a aquellas almas para que en un momento dado recapaciten y se conviertan. Y luego existe algo que es el punto final de la muerte. No sé si ya lo han visto en los libros de la Divina Voluntad. Jesús nos dice que en el momento, un instante antes de que el alma abandone el cuerpo, Él se presenta ante el alma y la rodea de amor, o sea, lo ama con todo su amor, o sea, lo rodea de amor, le da
una capacidad de poder ver las cosas como son, o sea, le infunde una razón adecuada para que entienda todo como es, no como cree que es. Y pone un ejemplo, dice, háganse de cuenta que alguien está encerrado aquí en un cuarto y nunca ha salido de este cuarto. Aquí ha desarrollado su vida. Y alguien le dice que fuera de esos muros hay otra vida. Ahí está Dios, ahí hay bienes, ahí hay todo. Pero como nadie ha regresado, nadie habla con seguridad. Por lo tanto, la persona duda. Pero en el momento de la muerte esos muros se caen y entonces la persona empieza a ver que lo que le decían era cierto. Y las cosas del mundo no se refiere a los arbolitos, a los animales, no, se refiere a las pasiones, se refiere a los gustos, a todo lo que hemos vivido. Se nos presentan para decirnos, bye, el tiempo para ti terminó. Empieza la eternidad y yo ya no tengo nada que ver con eso, así que hasta luego. En ese momento, con todo esto, aquella alma tiene que tomar una decisión, porque Jesús le dice, bueno, aquí está tal y como es. Ahora, ¿qué decides, con él o conmigo? ¿Qué dirá aquella alma? Lo más probable es que diga, Señor, me equivoqué. Y en ese me equivoqué, ya, vente. Ahora te vas al purgatorio a quitarte todo lo que traes, lo del traje que hablábamos ayer. Y te voy a dar mi traje que yo hice por ti, pero ya se salvó. El purgatorio es cielo, de una vez entenderlo. El purgatorio es cielo. No es nada, es cielo, prepararnos para entrar a ese lugar. Así que lo más probable es que eso sea lo que suceda y quizá en vida nunca veamos la conversión de alguien. Probablemente no lo veamos, pero en el momento en el instante de su muerte, ahí es donde va a actuar todo esto. Pero en palabras como simple sería, mientras tanto, cubrir a esa persona con amor. Mejor pida por él. ¿Pero qué vamos a pedir? ¿Que se convierta? Vamos a pedir el reino. Vamos a pedir lo que Dios pide. O sea, porque la petición nace de la carencia. Entonces yo pido lo que yo carezco. Pero teniendo la divina voluntad en mí, no carezco de nada. Tengo todos los bienes. Lo único que Dios puede pedir es lo que Dios no tiene. ¿Qué no tiene? Su reino en esa persona. Entonces vamos a pedir el reino para ella y para todos los que estén como ellos, que están alejados. Así que, algo que me faltó decirle a usted, las oraciones o las liberaciones de los antiguos, ¿sí? De mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. ¿A mí qué que mi abuelo haya sido satánico? ¿Usted cree que yo merezco una culpa por eso? Su voluntad libre lo hizo ser satánico. Mi voluntad libre me dice no. Ahora, ¿me van a achacar algo de él? ¿Me tienen que liberar de algo que él hizo? Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. No importa las misas de sanación que haya. No importa otra vez los ojos. Tiene ojos. Porque la Biblia dice que serán castigados hasta la quinta generación. Primero lea Ezequiel 18. Primero lea Ezequiel 18. Y después hablamos un poquito de esto. Y cuando habla de esto, hasta las generaciones, hay que ver el contexto cuando lo dice, que es cuando se está formando el pueblo de Israel, cuando van en camino, cuando están en pleno momento de fundar su pueblo, su estado, es cuando el pueblo
prevarica, cuando el pueblo se aleja de Dios, Dios les manda a otros pueblos que los dominen, que los esclavicen. El mejor ejemplo que tenemos es Egipto. Se los llevan esclavos por 300 años. Lógico, los hijos nacen y sufren la consecuencia del pecado, pero no sufren el pecado. Los hijos no son desobedientes, los hijos no adoraron dioses extraños, los hijos sufrieron la esclavitud por lo que los padres hicieron, igual que nosotros. Nosotros no desobedecimos a Dios, el que desobedeció fue Adán. Pero lo que Adán debería de habernos transmitido, que era la vida y la divina voluntad, ya no la pudo transmitir porque ya no la tenía. Entonces estoy heredando la ausencia de bienes, pero por causa de aquello, pero no heredo el pecado. No heredo el pecado. Un bebé que acaba de nacer tendrá pecado. Por favor, eso es absurdo. No, ese bebé, esa alma de ese bebé acaba de ser creada por Dios y Dios no crea nada manchado, nada. Entonces, ¿para qué dice que los muchachos, que nosotros nacemos y tenemos que ser bautizados porque tenemos el pecado original? Entonces, si heredamos un pecado, no era nuestro. Lo que tiene es la ausencia de la vida divina, ausencia de vida divina, porque el bautismo es donde nos injerta nuevamente esa vida divina de Jesús, pero nos la injertan en germen, nos dan una semillita de vida divina. Por eso se dice que perdona el pecado original. No, lo que hace es restituye la consecuencia de lo que el pecado original hizo, que es la ausencia de vida divina. O sea que el bautismo es la que da la gracia para adquirir la vida. No, el bautismo injerta la vida divina, y por eso es que se dice que perdona el pecado original. Lo que perdona es la ausencia. Entonces, cuando por ejemplo, las personas que no se han bautizado, que ya son adultos y eso, por lógica han empezado o ya han pecado, o sea, han pecado y también no tienen la vida. Por eso no tienen ese injerto de vida divina. Por lo tanto, siguen con la ausencia, siguen muertos a la gracia. Por eso dijo también Jesús que los muertos entierran a los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque tenían ausencia de vida divina, más aparte esos pecados. Porque cuando no estamos bautizados somos creación de Dios, y cuando por bautismo somos hijos. Bueno, se puede decir. Igual esto que dices, Nia, es lo mismo que dice el Evangelio, cuando nos dice que cuando Jesús muere, se abren las sepulturas y resucitan los muertos. Y somos tan burdos, tan así de burdos, que pensamos que de repente se abrieron las tumbas y salieron esqueletos. Y empezamos a pensar que son como zombies que andan por todo el mundo vagando. No, se abren los sepulcros porque en ese momento se restituye la gracia, y en ese momento los que estaban muertos a la gracia tienen la posibilidad de resucitar. Eso es lo que está diciendo el Evangelio, pero siempre nosotros dirigimos las palabras de Dios, las ponemos en la materia, siempre nos vamos a equivocar, siempre. Jesús nos dice, cuando quieran interpretar mi palabra, elévense al plano espiritual y ahí acertarán. Pero si lo ponen en el plano material, se van a equivocar. Y eso es lo que Jesús hace en el seno de Abraham, ¿verdad? Que lo restituye a esa vida divina, ¿no? O sea, ya los restituyó con su muerte, con toda su pasión y todo. Ahora simplemente va y les dice, ¿qué creen? Ya lo hice, aquí está, vámonos. Y una última
le prometo. Digamos, ahorita que dijo de los siervos fiel e infiel, ¿cómo nosotros podemos ser el buen siervo y darle a Dios más de la moneda que nos dio? Entrándonos a la divina voluntad. Con tus obras dirigidas a Él, que pueden ser en voluntad humana, como todos los santos que ha habido hasta ahora, o puede ser darle en cantidades exorbitantes, haciéndolo en voluntad divina. Nada más. Pero ¿qué? ¿Aquí alguien quería preguntar? ¿No? Sí. No. A ver. ¿Quién levantó la mano aquí? Cuando estamos hablando ahorita de la entrega, de permitir a Diablo entrar sus tinieblas en el plan divino de Dios, estamos hablando de la entrega con nosotros a dejar entrar esas cosas y hablaste de las velaciones. Pero ahí paramos. Claro, el diablo no tiene poder para entrar directamente, pero hay velaciones. Sí, ahí no quedamos. Vejaciones. Te oigo. Maltrato, humillación, pisotear, como decía la señora. ¿La vejación? No, o sea, el señor dijo, mi esposo, no permito que nadie me pisotee, que sí, por ahí se quedó la vejación. No. O sea, lo que se habló ahí es lo que nosotros permitimos. La vejación que el demonio hace es, el demonio usa o hace uso de las personas que se han entregado a él para molestar a la persona que él quiere tirar. O sea, que te vengan a pisotear, estaba diciendo. Así es. Por ejemplo, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, cómo lo critican, cómo pierde el empleo, lo tratan mal, esas son vejaciones. Eso el demonio sí influye directamente a través de otra persona que le permite actuar. Es como crecemos entre la cizaña y... Lo importante es no reaccionar y no reactuar. O sea, hay que entrar por otro lado, que es invitar a Jesús y tratar de llevarlos a la perfección, a través del amor, ¿no? Estaba diciendo la muchacha. Sí, pero a través de nuestras obras. Ese es el punto principal. ¿Cómo reaccionas? Doctor, o sea que mientras nosotros... Permíteme un segundo. A la persona que vive en divina voluntad puede sufrir vejaciones también. Claro, mucho más a ellas. Al demonio no le interesa si alguien llega a la santidad humana, porque ese alguien no le hace daño a él, simplemente se le fue uno más, listo. Pero el alma que vive en la divina voluntad es el alma que repite o duplica la vida de Jesús. Por lo tanto, al duplicar la vida divina, le está duplicando su infierno. A ver si se entiende lo que voy a decir. Todo el cielo, toda la gloria que puede haber en el cielo, es una gloria que sale de Dios. O sea, Dios saca de sí beatitudes, felicidad, belleza, que es lo que gozan en el cielo. Bueno, Satanás, Lucifer, perdió todo aquello, perdió todo el gozo, toda la belleza, todo lo que él disfrutaba en el cielo, lo perdió y ahora vive en la ausencia de todo aquello. No es que se arrepienta, no es que esté en posición de decir, ay, quiero pedir perdón, no. Pero lo que está es extrañando todo aquello. Y eso es lo que lo mortifica más que nada. O sea, el deseo de volver a vivir aquello, pero aquello es lo que odia.
Entonces hay una cancioncita por ahí que dice te odio y te quiero. ¿La han oído? Bueno, es más o menos lo que el tormento de los demonios. Te odio, pero te quiero. Te odio, pero te quiero. Te odio, pero extraño todo eso. Bueno, cuando el alma vive en la divina voluntad, lo que está haciendo es multiplicando la vida divina. Pero no es la misma vida divina, no es la misma. Dios nunca se repite. Dios es siempre nuevo. Por lo tanto, Dios saca de sí una nueva vida para esa persona y en esa nueva vida pone nuevas bienaventuranzas, nuevas felicidades, nuevos atributos, algo que no había estado manifestado antes. Dios está sacando de sí nuevas cosas. Por lo tanto, la beatitud del cielo va creciendo. Ahora Satanás odia más aquello porque ahora sabe que está perdiendo más disfrute de lo que tenía. Por eso es que no quiere saber nada de la divina voluntad. Y la ha atacado como nunca, siempre la ha atacado. En Luisa la atacó diciendo no escribas, pero Luisa escribió. Luego no publiquen, pero se publicó. Después no crean, pero se está creyendo. Y ahora la forma perfecta de atacar es decir, combinen su religiosidad, combinen sus cosas de la santidad anterior, combínenla y eso destruye la vida en la divina voluntad. Entonces Satanás está totalmente en contra de esto y en la actualidad es una guerra tremenda, tremenda. Y sobre todo a las almas que están empezando a conocer se les hace una guerra inmensa, poniendo el punto en la religiosidad anterior, poniendo el punto en las prácticas anteriores. Ese es el... Si uno cumple los mandamientos, si uno cumpliera los mandamientos al pie de la letra, tal cual, sería el paso para entrar a la divina voluntad. Más o menos. Nada más que llegar, eso sería como decir que el alma o la persona tiene que lograr cierto grado de santidad para poder entrar. Y no es verídico, no es así. O sea, la divina voluntad es un don, o sea, un regalo. No es un logro o un mérito que la criatura haya hecho. Y sobre todo, que estamos hablando del reino. Bueno, yo los invito a leer otra vez el catecismo. El catecismo nos dice, gracias. El catecismo nos dice que el reino de Dios no será establecido por un triunfo consecutivo de la Iglesia. O sea, no es la Iglesia la que va a lograr llegar al reino de Dios, sino será un regalo de Dios. Léanlo en el catecismo. Es el, 670 más o menos. Por ahí anda. No será un triunfo consecutivo de la Iglesia. Es un don, un regalo. Entonces, yo le voy a decir una cosa que esa es una idea mía y lo voy a decir, una experiencia personal. Entre más alejados estemos de Dios, más fácil entrar. Más fácil entrar. Entre más alejados estemos de Dios, más fácil entrar a vivir este reino. Porque no tiene que dejar nada. Si para entrar a este reino lo que nos pide Jesús es quitarnos todo lo nuestro,
O sea, ya no actuar con nuestros atributos y dejar el campo libre para que Él ponga todos sus atributos en nosotros. Entonces, ¿cuáles serán nuestros atributos que tenemos que dejarlo? Lo comentábamos ayer. ¿Cuáles son los atributos de nosotros? Las miserias y las virtudes. Porque la virtud es producto de la miseria. Entonces, en la medida que voy venciendo mis miserias, voy teniendo virtudes. Venzo la mentira, me vuelvo veraz. Venzo la desobediencia, me vuelvo obediente. Venzo la lujuria, me vuelvo casto. ¿Sí? O sea, la virtud es producto del vencimiento de la miseria. Por lo tanto, es mío. Y yo puedo actuar o con mis miserias o con mis virtudes, pero esos son mis atributos. Y eso me cuesta muchísimo trabajo renunciar a eso, porque lo hemos hecho a través del esfuerzo, lo hemos hecho a través del sufrimiento, lo hemos hecho a través de muchas cosas que son producto de nuestra voluntad. Y todo eso lo hemos ido combinando con todas las prácticas religiosas que tenemos. La oración como la tenemos, el entrar en ese camino que decíamos al principio, que es el camino que me gusta. No es el camino que Dios quiere, es el camino que me gusta. Porque a mí me encanta ir a bailar y a cantar, entonces me meto a la renovación carismática. Me encanta caer en descanso. ¿Sí? O sea, ¿sí se entiende? Me encanta que me hagan liberación y me siento, bueno, ya, casi, cuando salgo de una sesión de liberación, hasta hago así, como que muevo las alas. O sea, es lo que nos gusta. Por lo tanto, todo eso, cuando tengo que renunciar a eso, me cuesta un trabajo tremendo, tremendo, aunque me estén diciendo todo lo que voy a recibir. El problema es que ponemos el énfasis en lo que debo dejar, no en lo que voy a recibir. Cuando no tenemos casi nada, perdón que me digan, renuncia a tus virtudes, voy a decir, ¿cuáles virtudes? Si no tengo nada. No tengo nada, o sea, no hay problema. Renuncia a tus vicios. Bueno, eso sí me van a costar, pero me cuesta menos que lo otro. Porque los vicios ya reconocí, gracias a lo que estoy leyendo, que no es adecuado. Me atrae lo que me están ofreciendo. Pero cuando tengo mucho de virtudes, entonces siempre entra la confrontación. Y entra la duda, porque entre más adentrado estoy en la iglesia, en la teología, en toda la doctrina, o sea, la doctrina de afuera, no la doctrina del catecismo, sino la doctrina que nos predican, más difícil creer en lo que me está diciendo Jesús. Cuando me dice que debo tener vida divina, digo, no, eso es una herejía, estos quieren ser Dios. Esto es nueva era. Bueno, parece nueva era. Nada más que la nueva era es llegar a Dios, llegar a ser Dios sin Dios. Y aquí no es que yo quiera llegar a ser Dios, es Dios que me quiere convertir en Dios. Pequeñísimas diferencias. Entonces, entre menos tengo, más fácil poder entrar. Por eso las virtudes... Por eso, la virtud es una señal para saber cuándo estoy bien y cuándo estoy mal. Pero no para practicarla. Los semáforos no son para practicarlos. Lo que se practica es el manejo. ¿Sí? Yo voy manejando y recibo una señal, yo decido si continúo o no. Pero en la divina voluntad, todas las virtudes se van a poner en grado
supremo, porque voy a recibir las virtudes divinas, voy a recibir lo de Jesús. Por lo tanto, no es que no quiera ser virtuoso, que por ahí se dice, no, ¿cómo ya no van a actuar con virtudes? No, un momento, ahora voy a actuar con la virtud. ¿Sí? No es la práctica de una virtud, sino es poseer la virtud. En fin, ¿a qué hora será la misa? Yo tengo acerca de lo carismático. Le entiendo bien, por gracia de Dios, lo que usted lo está diciendo, pero por experiencia vivida. Sí, yo soy de la renovación carismática, yo no la conocía hasta, vamos a decir, hace 18 años. Fue un camino, lo que usted nos está diciendo, fue un camino en el que yo pude conocer más a Jesús y a María Santísima. Fue lo que me llevó a la divina voluntad. Y lo que usted está diciendo es verdad. Cuando yo empecé a entender que ya tenía que entregarle a Dios los dones que Él me había prestado, no sé cómo decirlo, yo estaba en un ministerio de intercesión. Entonces sí, lo que usted dice es verdad. Nosotros lo hemos vivido personal. Las experiencias, la caída del Espíritu Santo de la que usted habla, eso era algo que yo nunca había tenido, pero eso a mí me ayudó para poder llegar a la divina voluntad. Y cuando Él me pide a mí, suelta lo que yo te di y ven a mí para darte a mí, yo que soy el dueño de todos los dones. Como dice usted, era difícil entender, pues no podía, pero con su misma gracia y la gracia de María Santísima, yo lo solté. Y sí, fueron 4 años que fuera de la renovación carismática, diferente manera de todas aquellas oraciones, todo lo que yo usaba, que venía de Él, que me lo había dado para llegar hasta este escalón, se tuvo que dejar ir por su gracia y su misericordia. Entonces ahora yo le digo a usted, yo le dije a Jesús, he entendido que es tu voluntad porque yo quiero hacerla y me entregué completa a ti. Ahora tú dices, ¿qué hacemos? Aquí yo me mantengo, lo que tú quieras lo entiendo. Yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad divina a como tú la quieras. Pasaron 4 años. En un momento, yo le comparto a usted esto porque eso me sucedió, me hace el deseo de regresar al grupo de oración. Y yo le decía, pero Jesús, si ya terminamos. O sea, ya terminamos en este grupo de oración, ¿a qué voy a ir ahí? A transmitir lo que está aprendiendo. Exacto. O sea, no hay caminos malos, por favor. Sí. Quítense esa idea. Exacto. Son caminos, son caminos. Y entonces el punto es, el camino mientras es voluntad mía, es malo. Mientras es voluntad mía. Pero cuando ya es voluntad de Dios, entonces lo puedo seguir. Jesús nos pide renunciar a todo, a todo. Y entonces un día Luisa, que renuncia a comer, sabemos que Luisa durante muchos años no comió, o sea, se alimentó de la Eucaristía nada más. Y lo poquito que le daban de comer, unas cuantas uvas o aceitunas, inmediatamente las volvía, pero las volvía tal y como las había comido. Llega un tiempo en el libro 12 en que Luisa dice, oye Jesús, me he vuelto muy mala. Y entonces le pregunta a Jesús, dice, a ver, ¿cuáles son tus maldades? No, es que antes no comía y ahora como y como de más. O sea, como decir, tengo mucha hambre y no vuelvo el estómago. Y entonces Jesús le dice, ¿y eso qué tiene de malo? Antes eso me daba celos porque era voluntad tuya. Ahora ya no me da celos porque sé que si lo haces es que es voluntad mía. Y ahora como ya todo es voluntad mía en ti, yo mismo te voy empujando a que tomes este gusto, a que hagas esto, a que tomes esta diversión. Incluso se pone en negocios. O sea, porque ahora todo lo que la criatura haga está inducido o motivado por la voluntad divina.
No se trata de no hacer, no se trata de no estar, se trata de que no sea mi voluntad. Y ahora me sacó de la renovación carismática, sí, porque yo era afecto, me gustaba, me encantaba eso. Y por favor, o sea, no es crítica, pero yo nunca he pertenecido, bendito sea Dios, a la renovación carismática ni a ninguna otra cosa. Pero tuve relación con un sacerdote, que probablemente ustedes lo conozcan, el Padre Gañón, y con él estuve empezando a ir a retiros, o sea, me invitaba para ir a dar un retiro a sus grupos. La primera vez que fui, en verdad salí así como desconcertado. Yo dije, Madre Santa, ¿qué es esto? No entendía yo qué era aquello. Empieza el canto, la alabanza, bueno, está bonito y todo. Y de repente, ¡pum! Y ¡pum! Cae otro por acá, y cae otro por allá, y todo el mundo como si nada. Y sigue la alabanza y todo, y de repente empieza uno a oír gritos. ¿Y qué pasó? Alguien ahí que se está retorciendo y ¡ah! Gritos así. De repente hacen como animalitos, pío, pío, pío. Otros gruñen, otros babean, otros moquean, otros es un llanto que... Y uno dice, oh, perdón, ¿qué manicomio es este? Bueno, dura horas aquello, horas. Y ve uno que el sacerdote va de lugar en lugar, pone las manos y ¡pum! Y dice uno, ¿qué trae este en las manos que tira a todos? Entonces ya me explican y me dicen que es la liberación, que el Espíritu Santo, que bueno, que caen en descanso, que es maravilloso caer en descanso, que eran libres de todo. Y digo, ay, yo quisiera eso. Pero no me caí, no lloré, no nada. Bueno, después de un tiempo me vuelve a invitar a otro retiro. Voy a ese otro retiro y de repente veo y digo, yo los conozco. Sí, ellos estuvieron aquí la otra vez. Dije, bueno, ahora vamos a ver algo diferente. No, lo mismo. Tumbos, llantos, chillidos, rugidos, en fin, de todo. Y dije, bueno, es que la otra vez no quedaron bien liberados. Ahora sí, ya con esta ya la hicieron. Siguiente me dice, por favor. Al cuarto retiro, pasó algo muy curioso. Estaba ahí ya todo aquello en lo mismo y de repente empiezan unas carcajadas, pero a todo volumen, de 1, de 2, de 3, de 100, 150, 200 personas. Era un estruendo de carcajadas y no se podían parar. Y como de costumbre, ya ven que cuando alguien se ríe, se contagia. Entonces empiezo a reír. Empiezo a reír y digo, ¿y ahora qué me pasa? Lo que yo le quería decir, que me da a la mente, es como a usted, Señor, todavía no era el tiempo de que estuviera en la renovación carismática, lo mantuvo fuera de la renovación carismática porque le estaba dando esta gracia a usted. Sí. Entonces usted no podía estar en la renovación carismática. Eso, espérame. Entonces ya después de eso, el sacerdote, después de como 1 hora y media de carcajadas, que todos estaban ya muertos, empieza, revive a todos y dice, hoy vino el don de la risa, ¿cómo decía? Del gozo divino, algo así, de la risa divina. Y dije, wow, así se ríe Dios. Dije, en fin, eso son cosas humanas. Son cosas en que nos vamos aficionando a eso porque sentimos bonito. Y eso de que no caen las personas, bueno, vamos a decirlo también, o sea, de repente el Padre pide que todo el mundo cierre los ojos, porque hay que estar con los ojos cerrados,
Y va pasando con su equipo. El equipo pone las manos sobre la persona y el padre ahí en lenguas, eso sí. ¿Quién sabe qué dijo? Digo, no llora. Él, según él, está orando en lenguas. Y ora y de repente siento una mano aquí, así, tranquilo, que me empuja. Y dije, ¿me quieres que me caiga? Me resistí, porque dije, si es el Espíritu Santo, que me tumbe. Y sentía la mano que me hacía así. Y dije, no, hombre, ¿qué te pasa? No me caí. Después de un tiempo de eso y de seguir con él y en todo, un día le digo a uno de los ayudantes, le dije, oye, ¿por qué me empujan? Me dijo, es para ayudar al Espíritu Santo, porque en el momento que te empujamos, el Espíritu Santo te arroja totalmente. Le dije, pues fíjate que el Espíritu Santo conmigo no quiso, efectivamente. Y es una histeria colectiva. Histeria colectiva, tal cual, porque se contagia. En fin, entonces, todo eso no es malo, es bueno porque conduce a Dios, de alguna manera, pero conduce a Dios, magnífico. Pero debemos entender que es voluntad humana. Espérame tantito, porque... Usted habla que a Jesús no lo puede intentar Satanás. Entonces usted ya estando en esa renovación carismática que fue, usted ya tenía el don de la divina voluntad. Entonces el Espíritu Santo no lo podía tomar al Espíritu Santo, porque estaba en usted. Entonces, que Dios le haga profeta. Entonces por eso no puede, exactamente por lo que le sucedió. ¿Sí? Se me crea la duda, ¿cómo identificar cuándo es voluntad humana y cuándo es voluntad divina? ¿Cómo saberlo? Vamos a decir el mismo ejemplo que dije hace rato. Usted se imagina que si le dice a María, le dice, Madre, ven, vamos a esto, vamos a que nos liberen. ¿María iría? María, ¿se imagina a María o a Jesús tumbado en el suelo, carcajeándose a no poder? Moqueando, haciendo como pajarito. Piu, 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 piu. Yo no me imagino a Jesús haciendo eso. Su merced no se imagina, pero de pronto otra persona que cree firmemente que esas tienen que ser las acciones, yo supongo que esa persona dice, sí, total, eso es voluntad divina. Porque eso es lo que Él está queriendo, eso es lo que Él está creyendo, ahí está su voluntad. Ahí está su voluntad. Quiero, antes de ir a un break, tantito, para que descansen un poco, quiero leerles algo sobre esto de la posesión, sobre esto de los daños, en fin, que es interesante para ir poco a poco como entrando en esto. Es en las revelaciones a María Valtorta, que ya hablábamos el día de ayer. Y en esas revelaciones, Judas, creo que no hay la menor duda que Judas estaba poseído por un demonio. O sea, las acciones de Judas fueron total y absolutamente demoníacas. Entonces, es una conversación que tiene Judas con Jesús. Y empieza así. Jesús le dice que está poseído, que está haciendo acciones demoníacas. Y entonces Judas le dice, ¿por qué entonces no me purificas y me curas? ¿Por qué entonces no me purificas y me curas? ¿Por qué no me haces una misa de sanación? ¿Por qué no me impones las manos para liberarme? Y dice, pregunta con un poco de rabia Judas. Dice, ¿que no te curo? Dice Jesús. Cuando alguien está enfermo, por sí mismo busca la curación, a no ser que sea un niño o un loco.
trátame como si lo fuera, como si fuera un loco. No sería justicia, porque tú puedes querer, conoces el bien y el mal. De nada serviría que te curase si no tienes la voluntad de permanecer curado. Dámela también, dártela, darte una voluntad buena y tu libre albedrío. ¿Qué diría entonces? ¿Qué sucedería de tu personalidad humana que es libre? Y entonces dice, sería un juguete. Y entonces Judas le dice, como lo soy de Satanás, podía serlo de Dios. Se mira, Judas, que me ofendes, que me taladras el corazón, te perdono. Dijiste que eres un juguete de Satanás, no quería yo decir semejante cosa, pero la pensabas, porque es la realidad y porque la conoces. Si es verdad que lees los corazones humanos. Si esto es así, bien sabes que no soy más libre. Él, Satanás, se ha apoderado de mí. Y entonces Jesús le dice, no es cierto, no es cierto. Se te ha acercado, te ha estado tentándote, poniéndote acechanzas. Y tú le has dicho que sí. Tú le has dicho que sí. No hay posesión. No hay posesión. Si desde el principio no se consiente en la tentación diabólica. La serpiente puede asomarse a los barrotes de los corazones y no entrará si el hombre no le deja un lugar para ver su apariencia seductora, para escucharla, para seguirla. Solo entonces el hombre se convierte en juguete. Es un poseído, y eso porque lo quiere. Y eso porque lo quiere. También Dios envía del cielo sus luces dulcísimas de un amor paternal y penetra en nosotros. Mejor, Dios, para quien todo es posible, desciende en el corazón de los hombres. Le pertenecen por derecho, porque entonces el hombre que sabe convertirse en esclavo y juguete del horrible, no se hace siervo de Dios, aún más hijo suyo. ¿No me respondes? ¿No me dices por qué has preferido a Satanás y no a Dios? Todavía estás a tiempo de salvarte. Sabes que voy a morir. Nadie como tú lo sabe. No rehúso el morir. Camino hacia Él y camino derecho porque mi muerte será vida para muchos. ¿Por qué no quieres estar entre estos? Solamente mi muerte será inútil para ti, amigo mío, mi pobre amigo. Creo que son palabras muy claras, muy precisas. No hay posesión. ¿Mandé? De María Bartolta. No hay posesión. No hay posesión. Hay entrega. Y luego, en otra parte de este mismo libro, ya muy cerca de la Pasión, Jesús se está despidiendo de todas las personas que ha conocido. Y cuando llega con Lázaro, ya sabemos quién es Lázaro, el hermano de María Magdalena y de Marta, entonces hay una platiquita entre ellos y dice, bueno, Jesús le está diciendo que alguien lo va a entregar y todo, y entonces Lázaro dice, no puede ser sino él, ese que siempre ha sido una mancha de tu grupo, el que hace poco ofendió a mi hermana, es Judas de Queriot. Y dice Jesús, no, es Satanás, es Satanás. Dios se hizo hombre en mí, Jesús, en mí, Jesús. Satanás ha tomado carne en él, en Judas de Queriot.
Un día, hace mucho tiempo, en este jardín tuyo consolé unas lágrimas y excusé a un alma sumida en el fango. Dije que la posesión es el contagio de Satanás que inocula su veneno en el ser y lo desnaturaliza. Dije que es la unión de un espíritu con Satanás y el instinto animal. O sea, ahí está el punto. Esa entrega que nosotros vamos haciendo de nosotros nos va uniendo y vamos aceptando las obras de Satanás. Nos vamos haciendo uno con él, pero junto con eso va el instinto. Y el instinto se une junto con mi parte, mi voluntad y junto con Satanás. Ahí están los satánicos, ahí están los poseídos, que lo único que buscan es la satisfacción del instinto, que va totalmente en contra de Dios. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, esto es de María Valtorta. María Valtorta tiene varios libros. ¿Es el solito completo que está ahí? No. Este libro es un libro que se llama El Evangelio como me fue revelado, de María Valtorta. Es una revelación, es un evangelio grande, como decíamos ayer. O sea, que va desde antes del nacimiento de María hasta la asunción de María. Y aparte, si quiere, puede entrar a nuestra página, que es www.tercerfiat, todo junto, y ahí están los libros, tanto de Luisa como de María Valtorta, y los puede bajar gratuitamente, o sea, no hay costo. ¿Y cuál carta es esa? ¿Mandé? El número de ese capítulo, de ese... Es que si le digo el número que tengo yo aquí, que es el Valtorta, es el volumen 10, número 6. No, pero permítame. O sea, depende de la edición. Porque hay ediciones que fueron en 5 libros, ediciones que fueron en 10 y ediciones que fueron en 11. Por lo tanto, no le sirve lo que le estoy diciendo. Pero es casi al final. Es www.tercerfiat, todo con minúscula y junto, .com. Y digo, ahí está toda la información y todos los libros, tanto de Luisa como de María Valtorta. Volumen 10, número 6. Sí, pero eso es en esta edición, no lo busque así. Y también aquello que María esperaba que no la regresara a pedir perdón. Según esta revelación, lo primero que María dice después de cerrar el sepulcro, se dirige a los que están ahí con ella y les pregunta por Judas. Y entonces María dice, es que quiero entregarle el perdón de mi hijo. O sea, si Judas se hubiera realmente animado a pedir perdón, que esa es otra de las cosas, para que nuestros pecados sean perdonados, no basta arrepentirse. No basta arrepentirse. Judas se arrepintió. Judas entendió que había entregado a un justo. Judas trata de restituir un poco, llega y arroja las monedas, ya no quiere el precio, pero lo que le faltó es ir a pedir perdón. Y pues gracias a eso se condena. Entonces, arrepentirse no lo es todo. Hay que ir a pedir perdón. ¿Mandé? Perdón, que hay quien cree que Judas no se arrepintió, sino que tuvo remordimiento. Ajá. No un arrepentimiento verdadero. ¿No le sirvió?
se condenó. Entonces, por eso digo, la parte final, el remordimiento es como el reconocimiento de que hice mal. Y eso fue lo que Judas reconoció, que había hecho mal, que había entregado a un justo. Hemos dicho que el demonio no sirve, no tiene poder sobre nosotros. Hemos dicho que es nada ante nosotros. Jesús le dice ya esto en Luisa. En Luisa, en el volumen 6, la lectura de septiembre 2 de 1904 dice: hija, ¿por qué te perturbas tanto? ¿No sabes tú que si se unieran juntas todas las potencias diabólicas juntas, no pueden entrar dentro de un corazón y tomar dominio de él, a menos que el alma misma por propia voluntad les dé la entrada? No pueden nada. ¿Usted quería preguntar algo? ¿Sí? No, nada más cerca del libro. ¿Nada más? Sí, Permítame. El arrepentimiento no es de Judas no es suficiente. Él no pidió perdón. Lo mismo sería con nosotros, como el ejemplo que usted dio, que si yo mato a una persona porque hablo mal de esa persona, si yo me arrepiento, tengo que ir a pedirle perdón a esa persona, entonces se va a enterar esa persona que yo hablé mal de esa persona, o cómo el sacerdote. ¿Cómo voy a avergonzarse? ¿Cómo funciona ese perdón? El punto ideal sería restituir el daño. Imposible totalmente hacerlo, ¿no? O sea, hay ejemplos que nos han puesto que son como muy claros para entender que no es posible recuperar el daño. Dicen, agarra una gallina, desplúmala, tíralas al viento y ahora recógelas y vuélveselas a poner. No hay forma. Entonces, aquí el perdón es de Dios. Necesitamos ir con el confesor para decir nuestro pecado y que nos perdone Jesús a través del confesor. ¿Sí? Ese es el perdón. No se trata nada más de ir. Si podemos pedirle perdón a la persona a la que hemos ofendido, magnífico. ¿Sí? Pero restituirle lo que mi palabra hizo no es fácil. Y Jesús le dice también a Luisa, le dice que Adán tiene más culpa porque el que lo venció no fue alguien superior a él, sino fue una simple lombriz. Ya ni serpiente, lombriz. ¿Sí? Una lombriz. ¿Ustedes se creen que una lombriz puede con ustedes? Tan creemos que puede con nosotros que ahora el demonio ya creció. Ya creció. Ahora es dragón. En el paraíso era serpiente. En el Apocalipsis es dragón. Así que nosotros lo hemos ido haciendo crecer. No porque él crezca, pero ante mi mente es... Nos dicen demonio y ¿qué hacemos? Uy, salimos. Y si es en la noche, entonces ya la hicimos. Nada más me tapo y listo. ¿Sí? En fin. Vamos a un break.